Hola, ¿qué tal? Esta es la entrevista del fin de semana en noticiasrcn.com y en esta ocasión vamos a hablar con una persona que, por supuesto, tiene mucho contenido y mucho fondo en los problemas y en las discusiones recientes de Colombia en lo económico, pero que además ha empezado a ser reconocido en el país por su trabajo literario, por sus producciones de libros y por uno reciente que se llama Legalandia y que es un producto maravilloso que además permítanme recomendarles, y es el profesor Eric Beard. Profe, bienvenido a noticiasrcn.com. Santiago, muchas gracias, muy feliz de estar aquí con ustedes. Bueno, Legalandia es un libro que describe de una forma realmente muy creativa lo que es Colombia, y es un emprendedor que tiene que asumir todos los obstáculos y los retos para poder llegar a puerto de alguna forma, si es que algún día lo logra, y tiene que enfrentarse a las instituciones de ese país llamado Legalandia. Y eso recoge un paso por buena parte de las IAS, ¿no?, del país, por la Procuraduría, la Contraloría, la Fiscalía, y usted empieza a ser muy crítico con los procesos burocráticos del Estado colombiano y con esa relación con el ciudadano. ¿Cómo le fue con Legalandia y por qué una persona debería interesarse en leer este libro, profe? Bueno, nos fue muy bien porque ha tenido un eco muy especial en redes y también recibe muchos mensajes de personas que nunca lo esperarían. Y sobre todo porque es una crítica, como decía también un amigo, una denuncia, pero de una otra forma muy amigable con el lector. Algo que uno puede disfrutar, pero a la vez como una tragicomedia, pensar que duele de cierta manera. Se ríe uno, pero duele. Entonces Legalandia trata de contarnos un poquito de por qué hay unos problemas que no hemos podido resolver, que parecen cómicos, pero que son urgentes. Es eso. Bien. Juan es el protagonista de la historia y es un emprendedor que está interesado en el café, y entonces empieza a desarrollar su empresa alrededor del café, pero se encuentra con 400.000 obstáculos desde el momento uno para crear empresa en Colombia. Y eso ya es algo que da cuenta, bueno, no en Colombia, en Legalandia, pero eso La capital es Bogotá, ¿qué se parece? es Bacatá. Pero eso ya da cuenta de lo que significa ser un empresario en Colombia. ¿Qué significa ser empresario y emprendedor en este país? Es un drama realmente. Yo muchas veces pienso que son héroes discretos, como alguna vez lo dije en una columna, porque uno quiere crear algo que no existe, quiere crear una oportunidad de mercado precisamente que nadie más ha detectado. Pero más allá de eso, el tema de los procedimientos se vuelve tan complejo, y uno se acuerda inclusive de esa época cuando Hernando de Soto escribía sobre Perú, más de 271 trámites para hacer una empresa en Perú. En Legalandia es aún más, y eso incorpora todo el drama con las cámaras de comercio, con la DIAN, pero más allá de eso, es en el día a día ese empresario que se tiene que enfrentar a las cosas no previstas, que le faltó la firma acá, o que la firma la hizo pero se salió del cuadro, y si salió del cuadro tiene que volver, o por ejemplo el sistema estaba caído, tiene que volver, pero a la vez tiene que producir, tiene que pagar salarios, y eso es muy complicado. A Juan le cierran la tienda del café porque le faltó un permiso de más de 200 permisos, gracias a la denuncia de los vecinos del frente que no lo quieren. Es una historia muy interesante porque algo que pasa cuando uno es lector de Legalandia es que, tal como usted lo dice, es una tragedia cómica porque uno se siente identificado con muchas de las cosas por las que tiene que atravesar el personaje principal, pero también además hay una historia de amor paralela, ¿no? Y eso es un ingrediente que de alguna forma endulza el sentido de lectura del libro. Pero, profe, usted, además de escritor en esta nueva faceta que ha querido desarrollar en su vida, es profesor de la Universidad Internacional de Berlín, tiene un PhD en ciberantropología aplicada y pasa la mayoría de sus días fuera de Colombia. Usted tiene su vida hoy en Alemania. ¿Cómo ha sido regresar a Colombia en el gobierno del presidente Gustavo Petro? Ha sido un choque para mí, digamos que más allá del gobierno de Petro y los anuncios que yo escucho, que los escucho tanto en Berlín como acá, me sorprende, por ejemplo, a veces también la valentía de muchas personas. Por ejemplo, los ciclistas salen a la calle a pesar de que llegue el bus y casi los mande contra un separador. Además de eso, la gente igual tiene también esa sensación de amar al país a pesar de todos los problemas que hay. La comida es maravillosa, el sistema de salud, se los digo, me gusta mucho más en Colombia que el sistema de salud en Alemania. De hecho, yo espero a poder venir a Colombia para poder ir a ver un doctor, porque confío mucho más. Y eso que ya en Alemania he vivido más de 10 años.
Y es un choque, pero a la vez es como una especie de baldado de agua fría y de agua tibia. Uno tiene esperanza, pero luego viene el golpe. Y ese tipo de cosas se van repitiendo y me hacen a mí sentirme, no tanto por el libro que lo diga, pero sí me hacen sentirme a mí perdido en Legalandia con tantas cosas que pasan que yo quisiera que fueran distintas, porque podrían ser distintas. ¿Por qué? Porque escuchar eso para un ciudadano promedio es algo absolutamente disruptivo. ¿Por qué el sistema de salud colombiano podría ser mejor que el sistema de salud alemán o competirle? Yo creo que allá, como el racionalismo científico está tan establecido en Europa, uno aquí ve que el médico, claramente cada uno de nosotros tendrá experiencias distintas, pero a lo largo de la vida he tenido experiencias de médicos mucho más clínicos, muchísimo más empáticos, que se toman un poquito más de tiempo para solucionarle un problema. Yo tuve aquí hace unos años una cirugía y el médico, mejor dicho, hasta antes de operarme, tranquilo, todo va a salir muy bien, un experto completo. Inclusive unos médicos de allá de Alemania me recomendaron que me hiciera esa cirugía aquí en Colombia. Entonces, uno allá se siente más es como un hámster, lo están mirando rápido, a veces el médico ni siquiera lo mira a uno. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué pasa? Ah, bueno, revisan el sistema, aquí está, digamos, un papel para que vaya y reclame una cosa, y uno siente que está siendo realmente auscultado, o que lo están analizando a uno, y eso hace falta, digamos, y eso solamente es el plano médico, pero ya hay otras cosas también, el servicio en los restaurantes. No les recomiendo que esperen mucho el servicio en un restaurante en Berlín, realmente no creo que les vaya a ir tan bien en la mayoría, pero son cosas, digamos, de diferentes culturas, ¿no? Pero yo igual acá vuelvo y siento otra vez esa mezcla de esperanza y de desesperanza, que trato de equilibrar de una u otra forma, y creo que escribiendo es una de las formas de expresar lo que yo creo que puede ser una solución, porque Juan no se limita a criticar ni a sufrir. Juan es una persona que no deja de luchar. Juan se va al Estado a trabajar, lo cogen y casi que lo acaban, casi que lo destruyen, pierde su relación también con María, pero luego se enamora de Luisa. Luisa lo lleva a las catacombas de Abacatá, que se parecen mucho a las catacombas que existen acá en Bogotá, que no muchos las han visto, pero hay unos túneles subterráneos todavía, tienen que ver con esa magia de los ríos subterráneos, muy bonito. Y esas cosas no las debemos perder, esa magia, algunas personas nos la tratan de robar. Yo creo que es importante que no nos dejemos robar esa magia. Muy bien. Pues una de las narraciones también destacadas de la historia de Juan es cuando justamente empieza a trabajar con el Estado y por agilizar algunos procesos, incluso por querer tener la iniciativa de enseñarle inglés a sus compañeros, le cae la Contraloría, la Procuraduría y todas las sillas a decirle que eso es irregular y le abren procesos. Y quiero aterrizarle esa historia con esta pregunta, y es que una de las propuestas del programa de gobierno del presidente Gustavo Petro es acabar con la Procuraduría o transformarla y más bien darle esas funciones que de alguna forma tiene la Procuraduría con más de 4.000 funcionarios a la Fiscalía, o ver cómo puede haber una transformación. ¿Usted cree que hay que acabar la Procuraduría en Colombia? Digamos, en el otro mundo, en la otra vida mía, de académico, yo estudio ese tema de las IAS, y acabamos de cuantificar cuánto le vale eso al país. Es mucha plata, ¿no? Casi 9 billones, incluyendo la Fiscalía. Y tal y como está montado el sistema ahorita, está lleno de incentivos perversos, lleno de cosas que no merece el país. Y sí tiene que haber una reforma muy profunda. No digo hacer tabula rasa ni acabar con las entidades, pero hay unas que sí tienen que irse, que no son funcionales, pero que en el papel suenan muy bien, así como le pasa a Juan en Legalandia. Todo está muy bien, el decreto, el inciso, el occiso, el decreto número 824.230, está bien, pero la reforma sí es urgente. ¿El problema cuál es? Si uno la arrasa por completo, entonces pierde la capacidad también de ver si los funcionarios están cumpliendo con la ley o no. Lo que toca hacer es tener un tribunal administrativo que se encargue de resolver ese tipo de problemas y que no haya jueces y parte dentro de las mismas entidades como pasa hoy con las contralorías. Yo sé que el ciudadano, digamos que está metido de pronto en el sector privado, que ve el Estado como muy de lejos, dirá, pero a mí qué me importa eso. El problema es que eso sí es muy importante porque ahí se van los impuestos y eso también lleva a que haya más, lo que llamamos los economistas, captura de renta, es decir, que lleguen y tomen pedazos del Estado como si fueran para ellos y que al final el Estado crezca y crezca y crezca sin que la gente pueda encontrar soluciones a sus problemas, a sus trámites y así sucesivamente. ¿Qué está pasando con el uso de camionetas para protegidos en Colombia? Las camionetas que vemos todo el tiempo en las calles de las ciudades del país. Eso es lo primero que vi al llegar.
esas caravanas de, bueno, no quiero decir la marca, ya sabemos todos cómo se ven estas camionetas, que de hecho si uno ve una camioneta de esas por allá en Berlín, queda como impactado, ¿no? ¿Y eso qué será? ¿Qué está pasando? Nosotros hicimos un estudio sobre este tema y nos dimos cuenta que no es necesario que haya camionetas de alta gama, de grandes valores, ¿sí? Como esas Toyota LC200 y así sucesivamente. Más o menos se habrían podido ahorrar 390 millones de dólares solamente en un año si las camionetas hubiesen sido un poquito más pequeñas y técnicamente viables. La Mitsubishi Montero, otras Toyota, por ejemplo, 70, 71 y así sucesivamente. Y entonces nos dimos cuenta que estas camionetas lo que pasa es que son como una tradición inventada. Como ya hemos estado alquilando y comprando Toyotas Prado, el próximo año pues entonces también lo vamos a hacer. Y entonces, ¿qué quiere decir eso? Nosotros no tenemos la capacidad de cuestionar. Entonces hacemos de la ley un instrumento de injusticia porque esa plata se podría ir para un hospital y lo que hacemos es construir historias para que la gente diga es que esa camioneta se necesita porque es una persona protegida. Claro que se necesita, pero también se podría usar una camioneta más pequeña, sobre todo si cada 3 años las van cambiando. En Legalandia, precisamente, en el libro hay una escena en donde Juan está peleando con María y se pone a contar el número de camionetas que hay en el gran evento de los abogados, ¿no? Que es la gran gala de los abogados en donde se premia al ente de control que más hallazgos hace, y ya ustedes imaginarán qué más premios hay, y él se queda contando las camionetas que se van casi hasta los cerros orientales de Bacatajo, no de Bogotá, todo es coincidencia, y se queda pensando qué quiere decir todo eso, porque la camioneta de por sí es burda, ¿no? Ella le pasa por encima a la gente, ella no deja pasar al peatón, está parqueada en los andenes donde no pueden pasar los niños, no pueden pasar las familias, y es un mensaje muy claro del Estado al ciudadano de a pie. Esto es lo que ustedes nos han dado, pero es lo que nosotros poseemos. Esto es la entrevista del fin de semana con el profesor Eric Bejar. Muchas gracias por vernos.